Amable audiencia, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 4, y vamos a empezar la lectura a partir del versículo 43 hasta el final del capítulo. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Galilea era una de las provincias de la Palestina, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, un oficial de la corte, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces, entendiendo que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tu hijo vive. Oh, cómo quisiéramos todos los que somos cristianos, somos creyentes y tenemos hijos que se están criando en las cosas de Dios, pero solamente como oyentes hasta aquí. Tal vez ese es tu caso, joven. Tal vez vas a tener la oportunidad de escuchar este audio. Eres un hijo bueno, respetuoso y obediente a tus padres, pero no has tenido todavía un encuentro con el Señor. Lo que papá y mamá quieren es escuchar esta frase de parte del Señor: tu hija, tu hijo vive, vive porque ha creído y confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ojalá que esta pequeña meditación despierte el interés verdadero en ti de tener una relación muy personal con el Señor Jesucristo. Este episodio bíblico nos enseña que la presencia de Cristo y la palabra de Cristo son igualmente eficaces en obrar bendición para los necesitados. El poder del Señor no es limitado en su manifestación por la imperfección de nuestra fe, porque cuando nosotros nos acercamos, nuestra fe no es completa, amplia en conocimiento, es imperfecta. Pero el poder de Dios no se ve limitado por la imperfección de nuestra fe. Cuando existe la incredulidad, el Señor no obra. Así ocurrió en Nazaret. Por eso leemos en Mateo el capítulo 13, mire lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Allí en Nazaret había mucha incredulidad y el Señor no podía hacer los milagros.
Este episodio, como dije, también nos enseña que la fe se conoce por sus obras. Dice aquí el relato bíblico, el hombre creyó y se fue. La obediencia a la palabra de Dios es fruto de la fe. El Señor siempre da más de lo que nosotros le pedimos. Fíjese en este caso, este oficial de la corte pidió solo por su hijo y terminó toda su casa recibiendo la bendición de la salvación. Siempre el Señor nos da más de lo que le pedimos. Aparentemente el Señor rechazaba el pedido del hombre. Eso es lo que podemos ver así a primera vista, que el Señor rechazaba el pedido del hombre a favor de su hijo, descubriendo esa fe imperfecta. ¿Por qué me atrevo a decir que esta fe era imperfecta? Porque el Señor dice, si no vieres, cuando el hombre le dijo esto, el Señor que lectura los pensamientos y conoce el corazón de las personas, le contestó, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Parece que en el fondo el hombre quería ver un milagro con la presencia de Cristo en su casa. Y el Señor vio y lecturó en este oficial del rey una fe imperfecta, que requería señales y milagros para creer. Pero el médico divino quiso hacer una obra en el corazón de aquel padre por medio de esa prueba. Uno de los propósitos de Dios en la oración es perfeccionar la fe del suplicante. Tenemos el caso, por ejemplo, de Lázaro, y lo voy a leer en el capítulo 11 de este mismo evangelio, el capítulo 11 de Juan, versículos 14 y 15, dice, entonces Jesús les dijo, cuando le dijeron que Lázaro ha muerto, y él les dijo, duerme, pero entonces habrá que despertarle. Entonces el Señor claramente les dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a Él. Claro, el Señor aquí quiere abrir más, ensanchar más, perfeccionar más la fe de los que suplican. Y lo mismo tenemos en el caso de Jairo, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, en el versículo 41 leemos, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pasamos al versículo 50. Y oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Llegaban a la casa y alguien sale y le dice, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Por qué? Porque tu hija ha muerto. ¿Cuántas veces la angustia y el dolor en el ser humano, en los que somos y los que no son de Cristo, cuántas veces esa angustia y dolor son instrumentos en sus manos para traer bendición a nuestra vida? ¿Ha pensado en eso, cristiano? No es que el Señor no te ama, por eso permite enfermedades o por eso permite algunos problemas que te angustian, te hacen llevar a un momento de decir, ¿cómo? Yo sigo al Señor, hago lo que Dios dice en su palabra, ¿y por qué todo esto? Muchas veces no nos damos cuenta que esa
esas circunstancias que Dios permite son instrumentos en las manos de Él para traernos bendición a la vida nuestra y a la vida de la familia. Qué profundo el dolor que hizo que el cortesano, el oficial del rey, se humillara y buscara del Señor Jesús lo que ningún otro le podía dar. Sí, nadie podía darle lo que le dio el Señor. Una segunda verdad aquí en este episodio enseñada es que en la enfermedad, es decir, la enfermedad y la muerte vienen aún a los niños y a los jóvenes. Nadie debe confiar o ilusionarse que tiene muchos años sobre la tierra. Porque cuando uno es joven dice, no, yo tengo todavía muchos años, tengo vida. Sí, la muerte no respeta a ninguno, ni por edad, ni por condición social. Es notable que en la Escritura, otra cosa importante, es muy de notar que en la palabra de Dios nunca leemos que un hijo hubiera venido al Señor Jesús a favor de su padre o de su madre. En cambio, hay varios ejemplos, como el caso que estamos considerando. Recordemos también a Jairo, de quien hemos hecho mención, que vino a suplicar por su hija. Recordemos a la mujer sirofenisa. Recordemos al padre del hijo lunático, etc. Hay muchos casos más. ¿Cuántas veces los hijos que Dios da son causa de sufrimientos disciplinarios a los padres, sea por su conducta o por su salud? No se extrañe de eso, hermano. Dijo el Señor Jesús a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este padre pidió que el Señor le acompañara al lado de su hijo, pero luego, viendo y conociendo a Cristo, se despertó la fe y la confianza en Él, y al oír al Salvador decir: ve, tu hijo vive, el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Luego sus siervos vienen a su encuentro y le saludan con las mismas palabras con las cuales el Señor le había despachado: tu hijo vive. Así le dijo el Señor, y lo primero que escucha al llegar de sus sirvientes es: tu hijo vive. Veamos un poquito el desarrollo de su fe. En el versículo 47 dice que cuando él oyó que había llegado Jesús a Judea, cuando oyó que Jesús había llegado, le busca en su necesidad con una fe débil. Ya hemos mencionado que el Señor tuvo que decirle: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí tenemos el principio de su fe, una fe débil. Tal vez pensando en las dificultades, decimos esto por el reproche que le hizo el Señor Jesús al decirle: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Por eso decimos que se acercó al Señor con una fe débil. En el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Habiendo visto y oído al Señor personalmente, le obedece con una fe imperfecta, pero ya le obedece. Primero era una fe débil, ahora es una fe imperfecta. Pero el Señor ya ocupaba la visión de este oficial de la corte. Y en tercer lugar, comprendiendo que la palabra de Cristo es autoritativa, anulando distancias y allanando dificultades, y que su hijo no comenzaba a estar mejor, sino que fue sanado instantáneamente, conforme a lo dicho por el Señor.
y en el preciso momento, desde una distancia de 35 kilómetros, entonces su fe fue perfeccionada. Dice, creyó él y toda su casa. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo cuando toda la familia cree, confía en el Señor Jesús como su Salvador! Que mi familia, mi hogar esté con todos sus miembros de la familia, hijos, hijas, nietos, sean salvos, crean en el Señor. Y también tu hogar, amigo, hermano. Eso es lo que queremos, que la palabra de Dios lleve bendición.